recuperación de los textiles y tan necesaria para las cofradías. En ese sentido, pues agradecer y felicitar a la Unión de Cofradías, a todas las cofradías por esta organización y muy especialmente también a la Real Fábrica de Tapices, a la Fundación, que han apostado por venir aquí a compartir con nosotros su experiencia y a que podamos hacerle muchas preguntas, que es lo que nos están pidiendo, que intervengamos y que le hagamos muchas preguntas. En ese sentido, estamos especialmente orgullosos en la Semana Santa de Cáceres. No voy a decir yo que soy cofrade de 6 cofradías, pero bueno, que estamos muy orgullosos de ese patrimonio, un patrimonio que se sigue incrementando, que cuidáis, que custodiáis y que por eso es muy importante que sepamos no solo valorar, sino también cuidar. Por eso, cuando nos enfadamos tanto los cofrades, cuando decidimos no salir a la calle un día que amenaza lluvia, precisamente yo siempre pongo en lugar vuestro, los que estáis en la directiva de la cofradía, y tenéis que tomar esa decisión por el bien del patrimonio que gestionáis y que cuidáis. En ese sentido, simplemente desearos una extraordinaria jornada, seguramente va a ser muy interesante, que sea el principio de otras muchas, que sigamos conociéndonos, que sigamos aproximándonos. Los restauradores nos lo demandan, Fátima nos lo recuerda constantemente en el consorcio y es muy importante que sepamos valorar y cuidar nuestro patrimonio y agradecer a Alejandro, a su equipo, lo he contado por aquí, con Verónica y Almudena, que esta tarde van a hacernos llegar pues todo este conocimiento, si nos deja la informática con imágenes y si no, pues habrá que hacer la antigua usanza. Así así que no me enrollo mucho más, agradeceros, felicitaros y desear una jornada, agradeceros que hayáis acompañarnos y aportarnos todo ese conocimiento. Señor delegado, un placer, señor alcalde, concejales, miembros de las cofradías penitenciales, miembros de las cofradías de gloria, miembros de fundaciones. De verdad que es un placer haber convocado un seminario de esto y tener una representación, nutrida representación de la sociedad cacereña. Agradecer en primer lugar a la Real Fábrica de Tapices que se haya puesto en contacto con nosotros. Es la primera vez que van a hacer un seminario para las cofradías y para el público cacereño en general, que ha querido pasar esta tarde con nosotros. Y bueno, es un detallazo enorme. Cuando se puso en contacto con nosotros la Real Fábrica, dicen que sí, que no, y hemos dado por toda la publicidad que hemos podido, porque se han desplazado no solamente el director general, al cual le agradecemos su presencia en Cáceres, sino también una de las subdirectoras de la Real Fábrica, una de las conservadoras, especialista en TICE, con lo cual yo creo que va a ser un seminario muy atractivo. La Semana Santa de Cáceres, hablo como presidente de la Unión, al margen de ese patrimonio maquinero que tenemos espectacular, tenemos por supuesto un patrimonio textil muy interesante. De hecho, esta mañana hemos visitado la Fundación Tatiana con esos estupendos tapices que tiene, pero luego hemos pasado por la iglesia parroquial de Santiago de los Caballeros y hemos disfrutado de las imágenes del paso de la Sagrada Cena, que cada apóstol tiene un manto especial con un color determinado, etc. O sea que en la Semana Santa de Cáceres también se puede apreciar un patrimonio textil de una primera calidad, el manto de la Virgen de la Esperanza. Y delante de mí estamos con las camareras de nuestra patrona, la Virgen de la Montaña, que nada más y nada menos que pasan de 170 mantos, Alejandro, los que tiene nuestra patrona, ¿no? Por lo cual, imagínate el problema para conservar, para tener esos mantos en óptimas condiciones, porque además algunos bordados de oro y plata, algunos están pasoreados para que no se deterioren. Entonces, de verdad, solamente quería deciros que os agradezco enormemente que estéis aquí, que hayamos tenido de verdad este respaldo vuestro, y agradecer, por supuesto, a la Fábrica de Tapices que se haya acordado de nosotros y que no solamente sea, en este caso, este seminario, sino que dentro de 3-4 años volváis, porque las técnicas se van renovando y yo estoy seguro que la Real Fábrica en poquísimo tiempo ha tenido que actualizar todo el proceso de restauración de todas sus obras. Yo he informado que, como está el ministro profesional de Patrimonio y del consorcio,
que gracias al Ayuntamiento pues vamos a disponer en estos 2 próximos años de una cantidad importante de las cofradías para realizar compra de bienes artísticos y sobre todo restauración de patrimonio imaginero y festivo. Con lo cual, como aquí están algunos de los responsables de la cofradía, ir tomando nota, porque yo estoy seguro que nuestro director de la Real Fábrica va a poner todos los medios y recursos que tienen también a disposición de nosotros. Director general, tiene la palabra y muchísimas gracias. Perfecto. Señor del Gobierno, el alcalde, por favor. Santos, bueno, para nosotros es un privilegio estar aquí porque es una Semana Santa que no es de las más conocidas, lógicamente, en España, siempre Sevilla, Málaga y Zamora y alguna más, pero evidentemente tenemos un patrimonio textil importante. Seguramente, visto desde fuera, es de las Semanas Santas más jóvenes de España, porque veo que se ha hecho cantidad de cofradías en los últimos años y eso le da mucho dinamismo a una ciudad. Parece que vamos a solucionar lo de la imagen porque se me está confundiendo y tal. Yo mientras les voy a comentar algunas cosas de la fábrica, si os parece, y agradeceros a la presencia. Bueno, el seminario pretendemos que sea lo más interactivo posible. Lo que no sabemos responder, nos lo inventamos y intentamos quedar muy bien. Hoy pueden hacer preguntas porque no vamos a facturar. Si hacen alguna restauración, hacemos un 5% de descuento por la oportunidad de encontrarnos hoy. Bueno, la Real Fábrica de tapices, vamos a ver si está ahí en la conferencia. Cáceres. Bueno, nosotros somos una fundación, bueno, como todo en esta vida, privada, desde el año 1990, en donde todos los socios son administraciones públicas. Entonces llevamos intentando resolver unas cuantas decenas de años cómo se puede ser fundación privada, rendir cuentas al Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas, pero está en un estatuto de fundación privada. Orígenes de la fábrica, yo creo que los conocen de sobra. Felipe V, voy a ser bastante incorrecto políticamente, ¿no? Felipe V ordena montar y poner en marcha una fábrica de tapices con dos visiones. Una, mantener todos los tapices de la colección de la Casa de Austria. Diseñar nuevos tapices y por otra intentar mantener unos oficios que ya se estaban perdiendo al final de la Casa de Austria. Antes de la Real Fábrica de Tapices, ¿hay Real Fábrica en España? Sí. Las reales fábricas musulmanas de Córdoba, de Sevilla y de Granada, donde el sultán tenía su propia real fábrica, o fábrica del sultán para uso propio, igual que tenían los otros. ¿En Madrid existieron fábricas de tapices? Sí, la de Santa Isabel, cuadro de las hilanderas de Velázquez, y esa fábrica para nosotros es muy importante, porque trabajan en alto lizo, que ahora veremos lo que es, frente al bajo lizo, que había sido el tradicional de producción. Así que en 1721 creamos esta fábrica, se hace por el método de asiento real, se encarga la familia Stuik a los que se traen. Entonces el primero es Van der Botten, es una familia de católicos artesanos en Flandes. Recordad, los tapices, porque es que el otro día fui una guía en la granja y decían los tapices importados de Flandes. Anda, pues yo creí que en los territorios españoles no se importaban las cosas. Flandes es tan territorio español como Sevilla o Cádiz. Ese es el discurso oficial. Bueno, como hay que desarmar mucha gente, esto es un problema y hay que ir a lo básico. Pero, por lo tanto, por la paz de Utrecht perdemos los territorios de Flandes y los artesanos que tienen que ser católicos obligatoriamente porque trabajan por el encargo de la corona corren riesgo de que les pasen a cuchillo, están detenidos y prisioneros, se hace una operación
prácticamente de espionaje, y en una fragata española se trae a la familia Van der Botten de Tapadillo, Vía Santander a Madrid. Se monta la fábrica con un asiento real. Conceptos muy rápidamente que no nos gustaría, pero se hace un asiento, el asiento se hace mediante la contratación de la ANA, A-N-A-A, que es la medida de los tapices. Esa medida que los historiadores de arte van discutiendo, son 81, son 82, son 85, no es muy claro. Es la misma metodología que para el encargo de las vidrieras de las catedrales, que se hacen por palmos. Un palmo de habéis visto que los plomos siempre van por palmo. Una ana son 3 palmos por 3 palmos, así de sencillo. El palmo eran 21 centímetros 22, así que la ana como mucho mediría 80 por 80 centímetros. Se pagaba a tanto el metro cuadrado, en este caso, de ana, ¿no? A tanto precio. Por eso se empiezan a hacer ya algunas cosas, como es esto, diríamos, el siseo del asentista frente a la Casa Real. Claro, hago un tapiz de 7 metros por 6, entrego un tapiz de 6,85. ¡Ay, señores, que han cogido el tapiz en invierno cuando no ha salido! Y el rey, Carlos III, como no, se enfada y nombra un veedor de tapices, que va con una vara midiendo que los tapices midan lo que dice. ¿Por qué nosotros seguimos tardando en pleno siglo XXI lo mismo que entonces? 14 meses el metro cuadrado de tapiz por persona. Así que un artesano nuestro trabaja como muy rápido 15 centímetros cuadrados al mes. Así que estas son las principales características que tenemos. En el año 96 quiebra la familia Strick y el Estado español se hace cargo de la deuda que tenía la mercantil de los Strick, y los patronos son todos los que estaban en ese momento: patrimonio nacional y patrimonio del Estado. Ojo, que son dos cosas diferentes. Ojo, porque por ahí todo es patrimonio del Estado. No. El legislador en la Constitución, en el artículo 132, dejó claro que hay dos patrimonios: patrimonio nacional, patrimonio del Estado. Para los que vimos de teoría del Estado, esto es muy importante porque significa que la corona entrega a la nación su patrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un cambio de régimen de Estado, sigue siendo patrimonio de la nación. Es un matiz jurídico importante, pero fue bastante innovador en la Constitución en ese. Entró, por lo tanto, patrimonio del Estado, porque nuestro edificio es de patrimonio nacional, de patrimonio del Estado. El mobiliario y parte de los telares son de patrimonio nacional. El patrimonio del Estado se lo adscribe al Ministerio de Cultura. La Comunidad de Madrid lo declara bien de interés cultural en el 2004, y como está en el Ayuntamiento de Madrid, pues también interviene el Ayuntamiento de Madrid. Para los que seáis del sector público, un patronato entretenido, 5 administraciones, 15 directores generales y 3 arquitectos, que es lo peor que os puede pasar. Es un gremio al que aprecio muchísimo, pero que trabajar con arquitectos de distintas administraciones es bastante complicado. Bueno, el edificio estaba en la calle Santa Gracia de Madrid hasta 1884. Alfonso XII da orden de ampliar Madrid y la fábrica estaba en estado deplorable. Se derriba y se construye por donación de la corona la Real Fábrica de Tapices en Atocha, 7.500 metros cuadrados de parcela, bastante grande, y somos la única fábrica en funcionamiento en lo que se llama la almenda de la M30 en Madrid, con más de 100 años. No hay ninguna otra. Estaba Mau, la cervecera, que ya ha dejado de producir. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo de siempre, porque somos muy brutos y no sabemos hacer otras cosas. Entonces, seguimos haciendo tapices, alfombras de nudo turco y de nudo español, reposteros, no como esos que se ven por ahí normalmente. Si ven un repostero de la Real Fábrica de Tapices, nunca hace aguas. Se hace aguas porque se cose a máquina. Y como se cose a máquina sobre otra tela, en invierno y en verano, eso se estira y encoge y acaba arrugándose. Así que, si ven el día de 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, el desfile, detrás de su majestad hay un repostero inmenso que no tiene ningún repuesto, porque es una técnica de cosido de aplicación que conocen bien todos los que están en cofradías y que luego veremos.
¿Qué hacemos también? Conservación y divulgación del patrimonio. Tenemos 700.000 documentos y 5.000 cartones de tapices y alfombras. Como el cartón, que puede ser en madera, en acuarela, en óleo, en rotulador, se hacen a tamaño real. Es la mayor colección de Europa de tapiz, de bocetos y de cartones de tapiz. Franceses tenían mucho, alemanes también, pero en la Segunda Guerra Mundial, entre robos, incendios y tal, se perdieron gran colecciones. Hacemos también, como vemos, exposiciones itinerantes. Ahora inauguramos el jueves la exposición de Goya y la Real Fábrica de Tapices en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si quiere Cáceres, la traemos con mucho gusto. Para tranquilidad del ayuntamiento, corremos con los seguros, los gastos de transporte, lo único que necesitamos es un sitio para instalar. Esto es una exposición de unas 150 piezas muy importante. Luego tenemos seminarios, publicación de libros y la formación claramente. Y un máster en restauración textil, como veremos a continuación. Pasamos. Bien, ¿quiénes somos? Pues somos, en primer lugar, lógicamente, los pintores y dibujantes. Y por la fábrica de tapices han pasado pues casi todos los grandes pintores españoles. Pero bueno, porque he visto su correspondencia y tal, y tela marinera entre a oeste. O sea, Dios te libre que te caiga un colaborador de este estilo. Por supuesto que entra enchufado, claro, por Vallejo, por su cuñado. Esto es que me da lo más que me cae el personaje. Pero bueno, José del Castillo y una larga serie, bueno, por supuesto Sabatini, que poca gente sabe que fue director de la Real Fábrica de Tapices en 1770, Corrado y Arquinto, y ya saltamos al siglo XXI y tenemos a gente como Vaquero Turcios, el que hizo las 3 carabelas de la plaza de Colón, pues también hizo tapices. Pérez Villalta, Alberto Corazón, incluso Agatha Ruiz de la Prada también ha hecho alguna clase para nosotros, Manolo Valdés, Keiko Mataki. O sea, realmente casi todos los grandes pintores, Dalí, Picasso, todos pintaron cartones para la fábrica. Así que el primer oficio, dibujantes y cartonistas. Segundo, retupidores. Hemos conservado los nombres tradicionales de la Real Fábrica de Tapices. Retupidor realmente es el restaurador de tapiz. Luego tenemos los alfombristas, que son de 2 tipos, el que fabrica alfombra y el que restaura alfombra. Los maestros liceros, que son los que fabrican los tapices. Porque para nosotros los tapiceros son los de la furgoneta del barrio de señor, ahora hago el tresillo de casa y tal. Bueno, entonces, en la fábrica no se pueden pronunciar 3 cosas. Tapicero, encaje de bolillos, punto de cruz, ni cosas similares, porque se ponen muy nerviosos nuestros maestros restauradores, por supuesto, de papel y textil, porque hay que estar restaurando continuamente los cartones y los bocetos. Los tintoreros, la responsable de la sala de tintes, Almudena López, es la que hablará en último lugar. Los archiveros, que tenemos una gran documentación, como hemos dicho, y conservadores, porque hay un patrimonio inmaterial, además inmaterial, muy importante. Estos son algunos de los sitios, los vamos a pasar porque los tienen en la página web. Pasamos esto. Esto se supone que es el mapa del retiro, que no se ve nada. Seguimos. Y para nosotros lo que nos gusta decir de un tapiz es que es la transformación de la naturaleza. O sea, cuando viene a un colegio o viene alguno de estos que ha hecho el bachillerato en los últimos años y hay que pues, enseñarle algunas cosas, ¿qué tal? Lo que decimos, lo importante para ver un tapiz es ver el ingenio humano que ha sido capaz de transformar la naturaleza mineral, oro, plata, lapislázuli, azogue, mercurio, plomo, que se utilizaban para bordar o para teñir. El ingenio humano ha sido capaz de destinar insectos a la fabricación de esto. El primero, la cochinilla, y el segundo, el kermés. Ha sido capaz de implantar por primera vez en Europa el gusano de seda, año 786, en la península ibérica. Somos los primeros que introducimos la seda en esa época. Ya sabéis que había seda romana, etc. Pero la industria sedera sevillana de Córdoba y luego ya mucho después Valencia y Murcia,
es una gran aportación española. Así que siempre le digo a esta gente que ha hecho bachillerato los últimos años que esto es marco con la China. Al embajador de China pues vino a contarme, nosotros la ruta de la China, porque no sé qué, y la Real Fábrica tiene que estar en la ruta de la China. Digo, pero yo embajador encantado, pero la ruta de la China es la parte esta de Marco Polo, el bisnieto nuestro que 500 años después de que España tuviera industria sedera descubrió que había una ruta, es que nosotros ya teníamos la ruta de la seda, venía de China, China-Persia, Persia-Oman, Oman-Yemen, Yemen-Egipto, Egipto lo que ahora llaman Marruecos, norte de África, y de ahí pasaba la península ibérica, esto en el siglo VIII. Así que nosotros la ruta de la China del siglo XIV o XV, pues está muy bien, pero nosotros teníamos esto ya más visto que el tebeo, ya teníamos industrias, así que cuando hablemos de la ruta de la seda, hablemos de nuestra ruta de la seda también, porque fuimos los primeros en hacer industria sedera como tal para el resto de Europa durante 400 años, ¿no? Otra segunda gran aportación española importante es una señora oveja, que en la fábrica le hablamos de usted, que es la oveja merina, porque esta es una señora oveja, es una señora que introducen los merenís, como sabéis, en España. Hay una discusión si con mezcla de alguna raza autóctona, precisamente de la zona del norte de Sevilla, Badajoz y luego Castilla. Bueno, en principio lo introducen los merenís y la lana merina evidentemente es la mejor que hay por varias cosas. La primera, porque es una oveja que aguanta en el Atlas o en Toledo, en Burgos, 40 grados al sol en verano y 12 bajo cero, y esto sí, le pasa a una oveja de Escocia o de por ahí, se mueren, salen en la televisión, mueren 5.000 ovejas porque ha subido la temperatura, pero la aflojan estas cosas. Entonces la lana nuestra, seguimos conservando la lana merina. Ojo, por lanzar mensajes y luego si queréis en debate, lana merina que tiene que ser proveedor español que esquile, lave y tiña en España. El 99% de nuestra lana solo se esquila en España. Se empaqueta, se lava en China y se tiñe en China. Así que una de las obligaciones de la Real Fábrica de Tapices es recuperar estos oficios centenarios, incluido el esquileo e incluido el teñido de la lana, que a partir de junio se hace ya directamente en la Real Fábrica de Tapices cuando sea industrial, porque si es para restauración lo hacemos todo. Bueno, además de esto pasamos, hay una naturaleza que hemos visto, animal, y está la química, por supuesto, donde también yo creo que como españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos de que es España la que va a aportar color 2 veces a lo largo de su historia a Europa. La primera, la España hispano-musulmana, que la España hispano-musulmana introduce 3.500 plantas tintoreas, 3.500, de las cuales aproximadamente 100-150 son las que solemos utilizar. Pero es España la que va a aportar desde el siglo VIII una gran dosis de color a todos los tejidos, etc. Recordaros que hasta ese momento en España se utiliza la lana de la churra, que es más vasta, gruesa, colores marrones, colores naturales, pero el color empieza a introducirse otra vez después del vacío de la etapa de los visigodos con la España musulmana. Esa gran aportación es que es espectacular, Si alguna vez quieren consultarlo, tenemos una base de datos de todas las plantas de origen hispano-musulmán y para la segunda gran aportación española al mundo textil tintóreo, investigaciones científicas botánicas a ultramar. Por supuesto la de Celestino Mutis, que conocemos todos del 18, pero es que anteriormente ya hemos descubierto la cochinilla, el palo de Campeche, etcétera, que luego hablará Almudena. Bueno, vamos a ir pasando estas transparencias, que es simplemente para que vean distintos tipos de cartones. Seguimos. Bueno, este es típico de Goya, Pérez Villalta, otro también, Don Jan, un gran pintor húngaro que se afincó en España. Bueno, y para ir muy rápido y no entorpecer la labor de todo, les voy a dar 4 datos. Fabricamos en alto lizo. En alto lizo, lo que hemos dicho, 14 meses
Si trabajamos en tapiz de seda, entre 6 y 8 meses metro cuadrado por persona, si es con otro tipo de urdimbre de lana. Quédense siempre, como me han enseñado mis hijos, tienes que dar datos precisos porque si no la gente no se entera y tal, como esto no saben concatenar cosas y van cogiendo input, pero bueno, yo les voy a soltar varios inputs. Primero, un buen tapiz tiene 70 hilos por decímetro. Así que cuando veáis un tapiz, lo analizamos con lupa y vemos que el urdimbre tiene 70 hilos. Esos son buenísimos. En este momento estamos fabricando con 110 hilos por decímetro en la fábrica. Nunca se había hecho en Europa desde 1630. Se mide en pie castellano la urdimbre, 2 metros. Seguimos utilizando las mismas redes, son una especie de cuadrilátero de casi 2 metros de alta, y ahí en pie castellano vamos midiendo la urdimbre que vamos a necesitar para alfombra o para tapiz. Utilizamos la canilla, que luego verán que es un instrumento de madera para hacer la trama, que es tradicional. Seguimos, ahora vamos a ver si nudo. Bueno, estos son una foto de 1928 de la Real Fábrica de Tapices. No hemos cambiado nada, ni un telar. Los telares siguen siendo los originales de pino de Balsaín de 1744. Había otros de Altorizo, pero se destruyeron o se perdieron por el camino. Así que aquí ven cómo vamos montando la urdimbre. Prohibido regla, prohibido calculadora, tiene que ser todo como se hacía hace 300 años. Esto es como se pasa el tapiz a la urdimbre. Ven que es un instrumento de altísima tecnología, un grafito, y lo que se hace es se coloca el cartón en la urdimbre y el maestro licero en 360 grados va a pasar el dibujo. Y es un maestro licero porque él luego con su ojo es el que va a mandar a la sala de tintes teñir para ver qué colores son los que van a rellenar. Por eso no es un artesano, es maestro. Y él mismo, por eso cuando veis series de tapices, por ejemplo de Rubens, pues he visto en Viena la misma serie que hay en el Palacio Real. Sí, pues son totalmente distintas. Porque cada maestro interpreta con su hoja los colores del cartonista, ¿no? Sí que es importante saber el criterio y quién ha sido el cartonista, porque puede ser un tío o muy del sise y decir, oye, la corona me he encargado de tal, pero le quito un poquito de rojos, de amarillos, de azules que son muy caros y le meto otros colores. Por eso de vez en cuando le meto una patada en la espinilla a los profesores de Bellas Artes, ¿no? Porque llega alguno y me dice, ¡oh, los boscajes, los verdures, qué maravilla, la profundidad, el fondo! El cutre tapiz. Carlos IV llama por teléfono ahí a la fábrica de tapiz, oiga, que estoy haciendo un palacio ahí en Río Frío y que necesito cubrir 20 paredes, ¿a cuánto me cobras lana? Ay, pues si le pongo cochinilla, índigo y tal, a 20 ducados... No, déjate de rollo, verdes y marrones y sencillitos, dame 20. Entonces, claro, la diferencia de precio entre un boscaje, un verdure, como dicen los franceses, y un tapiz flamenco es de 1 a 20. Y de ahí ya se pasa el papel pintado, porque la monarquía siempre ha ido apretando la clavija a sus proveedores. Entonces, me queda por último enseñaros lo que es las alfombras que hacemos. Aquí son súper conocidas, no voy a enseñar a Cáceres en Extremadura cómo se hace una alfombra. Pero utilizamos 2 nudos. Nudo turco, 44.500 nudos por metro cuadrado, una semana de trabajo por persona. Es esta especie de doble loop sobre 2 hilos de vara y de lizo, delante y detrás, y en el nudo español, que lo acaba de declarar el Consejo de Ministros Patrimonio Inmaterial de España, porque es el único sitio de la Real Fábrica donde se sigue conservando el nudo español, es esta especie de doble vuelta sobre un hilo de delante y de detrás. 44.500 nudos, metro cuadrado por persona, semana, 72.500 nudos, 2 semanas de trabajo por persona. Se utiliza sobre todo para dibujo simétrico el nudo español y para curvas del nudo turco. ¿Seguimos? Bueno, esto es simplemente para que vean cómo se hace de
de pintura. Este es uno de Agatha Ruiz de la Prada, como Manolo Valdés, muy complicado. Keiko Mataki. Esto es como se hace un nudo español. Se hace por cuadrícula. Se hace el dibujo, así se hacía hace 2000 años, exactamente igual. Y el artesano, el maestro alfombrista, tiene que ir contando los números de nudos que hace. Cuando visitéis la fábrica, que os lo recomiendo, veréis que ni siguen el dibujo ni nada. Ya saben que son 60 de color amarillo, 3 rojos y 3, lo tienen en la cabeza y lo van haciendo a toda velocidad. Seguimos. Reposteros, que no nos vamos a detener mucho aquí, pero como veis hacemos restauración de repostero y repostero nuevo. Bueno, este sí merece la pena verlo, pues este es el mayor repostero que tenemos, que es el del Congreso de los Diputados, 110 metros cuadrados, la parte principal es raso y lo tenemos que colocar con 2 camiones de bomberos en paralelo, porque como se nos vaya 15 o 20 centímetros se desgarra. Entonces tenemos que subirlo y colgarlo. Bueno, esto es restauración de alfombra, nudo turco como vemos, reponiendo las alfombras. Nosotros dividimos el cuerpo diplomático en 2. Los que necesitan cortar la alfombra porque tienen un mueble y guardan el trozo de la alfombra en un sobre de papel manila oficial, y cuando aquí al restaurante nos dan el trozo que han recortado, y los que lo tiran directamente. Entonces, esto para nosotros los diplomáticos son de 2 estilos. El que guarda y yo creo que voy a parar aquí, y de esa manera somera hemos visto la fábrica, y lo que van a ver ahora es las 2 conferencias de verdad, que son la de, hemos visto, si tenemos alguna amiga que hace curso de restauración, se compra un tarro de betún de Judea y le atiza de betún de Judea todo lo que encuentra en su vida. Esta tenemos a las figuritas de los Reyes Magos, oro, etc. Bueno, aquí eso no se hace, como veréis, y Almudena López dará la siguiente charla, que es técnicas de tinción, para que vean un poco el tipo de origen de plantas, las metodologías que utilizamos de tinción, etc. Resumen del rollo que les he contado. Oficios centenarios, siglo XVIII, alta tecnología para restauración textil, como vamos a ver ahora. Gracias por la paciencia, por el retraso en iniciar las presentaciones. De la mano, si es muy tímido, que la ponga en un papelito por escrito, me la enseñe y yo la recojo. Luego al final hacemos un coloquio, porque creo que es importante. Muchas gracias. Yo soy la responsable del Departamento de Restauración de Tapices y Tejidos de la Real Fábrica de Tapices, con lo cual la parte mía es más técnica de lo que hasta ahora ha venido haciendo Alejandro. Vale. Bien, pues aquí rápidamente os cuento un poco lo que hacemos en el taller. En el taller intervenimos todo tipo de textiles, desde un textil litúrgico, un textil que puede ser indumentaria religiosa, indumentaria militar, podemos restaurar tapices, podemos restaurar alfombra, cualquier tipo de tapiz, de tejido que tenga algún valor, puede ser un valor histórico, puede ser un valor económico. Cualquier persona también puede acercarse a solicitar servicios de restauración, intervención, catalogación o simplemente un peritaje. Es decir, que tenemos la capacidad, tanto profesional como el aval de tantos años de experiencia, que nos permite de alguna manera intervenir este tipo de piezas. Es decir, que nos llegan pues todo tipo de piezas. Bien, primero que todo quería hacer un recorrido muy rápido para entrar ya en materia directamente de lo que nos interesa en este seminario. Es la materia misma, que es la que vamos a tratar. ¿De qué se trata o de qué está compuesto un textil en este caso, que es un textil complejo? Una de las características de los textiles que nos encontramos en cofradías, hermandades y textiles litúrgicos es la complejidad material que lo compone. La técnica, los materiales mismos son de diversa naturaleza. Nos podemos encontrar fibras de diferente origen, fibras de origen vegetal, como puede ser algodón, lino, origen animal, la lana, la seda, y otro tipo de fibras, como puede
ser semisintéticas, celulósicas, acetato, triacetato, o directamente sintéticas, poliéster, viscosa, acrílico, nylon, etc. ¿Qué se puede representar esta complejidad? En que nos podemos encontrar un terciopelo de seda con un forro más reciente, porque se ha hecho un cambio de forro, por ejemplo, un forro de acetato, un forro de viscosa. La dificultad radica en el comportamiento de ese objeto respecto al medio ambiente. Realmente el riesgo alto de deterioro o de afectación de este tipo de tejidos, por un lado, es el ambiente que lo rodea, la humedad relativa, la temperatura, el polvo, y por otro lado, el uso que le damos. Entonces, es fundamental saber cómo se comportan los materiales para poder entender cuál es la afectación que tienen y también para poder actuar, saber qué tipo de acciones podemos ejecutar sobre ese bien y de esa manera poder conservarlo. Nos podemos encontrar entonces dentro de las causas de deterioro, hemos agrupado entre intrínsecas y extrínsecas, es decir, las causas que son inherentes a la propia naturaleza. Por ejemplo, las técnicas de elaboración. Cuando se realiza, por ejemplo, un manto bordado. Un manto bordado es una de las piezas más ricas que hay en este tipo de colecciones y implica un trabajo muy exhaustivo y un trabajo muy rico del bordador. El bordador extiende puede ser un terciopelo, puede ser un raso de seda, lo que será el tejido de soporte. Lo extiende, lo tensa en un bastidor y empieza a bordar. El bordado que aplica normalmente es un hilo metálico que puede ser de oro, que puede ser de cualquier naturaleza, pero que en un principio sería incompatible en cuanto a materia con el soporte original. Entonces, por esa misma fabricación, por esa combinación de materiales, ya tenemos un riesgo de deterioro, el comportamiento diferente de esos hilos y de ese tejido respecto a lo que es la interacción con el ambiente. Otro punto importante a tener en cuenta que nos incumbe mucho a nosotros en el tema del manejo de textiles, de cofradías, de hermandades, es el uso. Son textiles que obviamente sabemos que están fabricados y creados para usarlos, porque tenemos que vestir a la Virgen, porque tiene que salir en procesión y tiene que ir con los diferentes mandos, vestiduras, etc. Entonces, normalmente tenemos que vestir, desvestir, almacenar, manipular. Entonces, es algo que es intrínseco a la pieza, pero ese uso va a generar unas tensiones, unos alargamientos, lo que llamamos abrasiones, elongaciones, todo un tipo de deterioro que se va a manifestar pues, con rasgaduras, con faltantes, se nos rompen las costuras, se sueltan por ejemplo, la técnica añadida, el bordado, se puede romper también. Y por otro lado tenemos otro tipo de factor importante a tener en cuenta que también nos incumbe a los que, sobre todo en el caso de tener las colecciones en buen estado, y es los factores relacionados con el medio ambiente, como decía anteriormente. Aquí nos vamos a fijar en un par de puntos importantes. La luz es uno de los deterioros más importantes, más representativos en cuanto a la afectación de la seda. La seda y el color sufren con lo que es la incidencia de la luz normal, la luz del ambiente, la luz de cualquier tipo de luz. Entonces es muy importante cuando tenemos piezas de seda protegerlas para evitar ese deterioro. Otro punto importante, la combinación de la temperatura, la humedad relativa y los cambios, sobre todo los cambios. Tenemos esas estaciones que hacen que en verano tengamos un ambiente muy caluroso y muy seco, y en invierno a lo mejor tenemos una humedad un poco más alta y unas temperaturas más bajas. Esos cambios hay que intentar amortiguarlos. ¿Por qué? Porque el tejido cada vez que es higroscópico, es decir, que absorbe humedad, absorbe agua. Cuando hay esos cambios, la fibra se hidrata o de alguna manera se hincha, y eso genera un movimiento interno de las fibras. Ese movimiento hace que las microfibras puedan fracturarse. Por eso es tan importante que esas cosas que a veces nos parecen que pueden ser, pues, que no podemos controlar, las tengamos en cuenta, porque a lo mejor es tan simple como en el sitio donde tengamos guardadas nuestro patrimonio textil, pues que haya unas condiciones similares a las que tenemos en nuestras viviendas. Es decir, que en invierno tengamos una temperatura más adecuada, no tan fría, en verano igual intentar adecuar la temperatura no sea tan calurosa. Otro punto importante que vamos a tener en cuenta, que es un factor de deterioro, que es un factor de riesgo, tiene que ver con las intervenciones que se realizan en las obras.
muchas de las personas encargadas de la custodia, de los mantos, de las vestiduras y demás, con muy buena intención y de manera altruista, pues en alguna ocasión pues, quieren mejorar el estado de las costuras, quieren el forro, ha sufrido una rasgadura, cambian el forro. Entonces, si se hacen este tipo de intervenciones sin un conocimiento muy profundo de la pieza, de lo que hablábamos antes, de los materiales, sin un conocimiento del comportamiento de esos materiales con el medio ambiente, con el uso que se le da y demás, aunque tengamos muy buena intención, eso puede generar pues, un riesgo muy alto de deterioro. Para poner un ejemplo, pero luego lo veremos más adelante, un manto de terciopelo de algodón que se hidrata con los cambios de temperatura actúa muy diferente a un forro de poliéster, y hemos tenido casos en los que el forro de poliéster está en su tamaño original porque no, el poliéster tiene una base que es prácticamente, pues si hablamos coloquialmente, sería prácticamente plástico, ¿no? Y esa fibra no se hidrata con los cambios de temperatura. En cambio el algodón sí. Entonces cuando el algodón se hidrata y se elonga, es decir, que crece en tamaño, el poliéster no, y genera una serie de tensiones que se manifiestan en rasgaduras y demás. Bueno, vamos a seguir. Esto es un poco así enunciado esos deterioros que nos vamos a encontrar muy comúnmente, esas manifestaciones de deterioros que es lo que estaba hablando anteriormente. Podemos verlas a simple vista, como una rasgadura, un faltante, unas manchas, o también pueden ser estructurales, es decir, que pueden ser de alguna manera que ya afecten lo que es la estabilidad de la pieza. Nos podemos encontrar pues, que se nos rompen las costuras, se nos pierden elementos, el bordado se abre, etc. Eso serían un poco como los deterioros que estoy segura que todos conocen perfectamente. Luego, ¿qué intervenciones de restauración se hacen en este tipo de patrimonio? Aquí voy a hablar desde el punto de vista profesional, es decir, los que nos dedicamos a ello, nuestra profesión, los que de alguna manera nos formamos para ser restauradores de textiles, tenemos una serie de metodologías que se puede agrupar en estos tres grandes fases, podríamos decir. La primera fase sería la documentación. Es fundamental cuando vamos a intervenir una pieza, cuando recibimos una pieza, lo primero que hacemos es documentarla en todo el sentido, materialmente, en cuanto a significado histórico, antropológico, todo lo que implique sacar la mayor información posible de esa pieza. Es decir, que antes que cualquier tipo de intervención, lo que hacemos es determinar exactamente qué tipo de pieza es, qué importancia tiene y, de alguna manera, hacer una especie de radiografía documental de esa pieza. Una vez que tenemos todos esos datos, que incluyen fotografías, que incluye investigación histórica, que incluye todo lo que podamos sacar, podemos hacer un diagnóstico real de la pieza y podemos decir, bueno, el problema principal de esta pieza es tal. Y con arreglo a ese problema, lo que podemos es realizar una propuesta de intervención, que es una propuesta adecuada a ese caso en concreto. O sea que cada pieza tiene una propuesta de intervención. Lo hacemos siempre a medida y para cada una de las piezas. Una vez que tenemos esa propuesta, el siguiente paso sería, se podría dividir en dos, básicamente las intervenciones de restauración en tejidos, que podría ser por un lado la limpieza y en segundo lugar la consolidación, preparación para el montaje. La limpieza, como todos sabemos, es eliminar la suciedad que es todos los elementos externos, añadidos, pues el polvo, las manchas, todo lo que comúnmente vemos que de alguna manera se deposita sobre ese sustrato que es el tejido. Esa limpieza la podemos hacer de dos formas. Una limpieza mecánica por microaspiración, es decir, que se elimina todo el polvo suelto, toda esa suciedad que no ha interactuado químicamente con la fibra, la eliminamos. Y posteriormente hacemos una serie de pruebas para realizar una limpieza química o una limpieza más profunda. Esta limpieza, estos procesos se tienen que hacer por un personal especializado. ¿Por qué? Porque tenemos que saber muy bien cómo va a actuar el material respecto a los solventes o respecto a la metodología acuosa. Todo lo que vayamos a utilizar tiene que estar completamente comprobado previamente. Y más en este tipo de tejidos que tienen una estructura compleja, que combinan materiales de origen natural con materiales sintéticos, etc. Una vez que tenemos esa limpieza acuosa hecha, hemos eliminado toda esa suciedad, pasaríamos a la siguiente fase, que es la consolidación.
La consolidación lo que busca es que toda esa afectación estructural, es decir, cuando se rompen las costuras, cuando nos encontramos rasgaduras, cuando nos encontramos faltantes, que faltan piezas, que de repente pues una manga sale por un lado, hay una rasgadura que ha rajado de arriba abajo la vestidura, todo ese tipo de deterioros requieren una consolidación. La consolidación es simplemente darle de nuevo una estructura que permita que se pueda seguir utilizando. Una vez que tenemos esa consolidación, un punto importante en la consolidación es que nosotros en la Real Fábrica podemos asumir estos procesos desde el comienzo hasta el final, como decía Alejandro. Es decir, realizamos la tinción del soporte a medida, en el caso de que haya algún faltante, de que necesitemos un soporte preparado específicamente con ese color que hace falta, pues Almudena, que os dará la última conferencia, prepara ese soporte con ese color para que posteriormente nosotros, con una metodología específica de costura de restauración, podamos recuperar esa estructura como tal. Finalmente, el último paso sería la preparación para el montaje. Este paso también es importante, ¿por qué? Porque nosotros no solo restauramos piezas de gran tamaño que tienen que ser expuestas como los tapices, sino también restauramos vestiduras y demás que tienen que tener luego un uso o una preparación. Si van a un museo, pues tienen que tener una estructura sobre la cual reposen. Si van a usarse, pues tienen que tener todo lo que necesite la vestidura para poder ser vestida, nunca mejor dicho. Y aquí entraríamos en lo que sería lo que he llamado plan de manipulación y depósito, que sería un poco ya entrar en materia propiamente dicha. Y es, básicamente, cuando nosotros tenemos a nuestro cuidado una colección de estas características, como decía antes, toda esa complejidad que puede ser el bordado en oro o las cuentas de la técnica adicional que tenga, nos encontramos todo tipo de materiales, como decíamos antes. Esa combinación de materiales hace que las piezas sean bastante vulnerables en el manejo como tal. Es decir, que cuando nos encontramos este tipo de piezas es importante pensar en la manipulación. La manipulación es algo que a veces trivializamos porque estamos acostumbrados a moverlas de un sitio a otro, llevarlas de un sitio a otro, y es fundamental cada vez que hagamos este tipo de movimientos pensar que a lo mejor en ese momento no pasa nada porque bueno, pues estamos acostumbrados a el día a día, pero es que con la acumulación de manipulaciones que no sean lo más adecuadas posibles, podemos ser un factor, nosotros mismos ser un factor de deterioro. Entonces es fundamental cosas muy simples, pues como estudiar simplemente cuando vayamos a manipular, pongo siempre el ejemplo de los mantos grandes bordados porque pesan mucho, pues pensar que una sola persona puede tener toda la intención y querer hacerlo bien, pero no es suficiente. Entonces si necesitamos manipular un manto de una virgen, pues que haya 2, 3, 4 personas de acuerdo al tamaño, de acuerdo al peso del manto, y que tengamos una superficie preparada, si lo vamos a mover de un sitio a otro, que haya una mesa que esté libre, cosas que son a veces muy simples, que parecen que son de sentido común, pero que es importante que tengamos en cuenta. Bien, una cosa también a tener en cuenta en cuanto a la manipulación es lo que es el vestido, el proceso del vestido. Yo sé que aquí hay personas que son muy expertas, que tampoco voy a decir yo como, no me voy a atrever nunca a decir cómo tienen que vestirse las vírgenes, pero sí que puedo decir algunas cosas que son importantes desde el punto de vista de la integridad del textil, que es la parte que a mí me compete. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones, sé que es así porque además he hablado con muchas camareras y una de las problemáticas es sujetar el manto de la Virgen, por ejemplo. Es una preocupación que continuamente nos trasladan. Los alfileres que se utilizan para que el manto se quede completamente fijo, porque claro, el manto tiene que quedarse fijo, no podemos permitirnos el lujo de que se caiga en medio de una procesión. Esos alfileres son muy, muy gordos y muy largos. Lo que hacen es penetrar y perforar el tejido. Cuando se utilizan varias veces, esa perforación va creciendo y ese tejido va sufriendo. ¿Y qué hacemos? Pues ponemos el alfiler en otra zona sana para que se sujete mejor. Y toda esa acumulación de perforaciones hace que esa zona sea muy vulnerable. Entonces, en estos casos, pues hemos probado muchas cosas y sabemos que hay alternativas. Yo sé que a veces es difícil cambiar un poco el chip y decir, bueno, pues lo hemos hecho así, nuestras abuelas lo han hecho y ha funcionado. Sí, claro que ha funcionado, pero hemos ido avanzando en cuanto a conocimiento del tejido como tal. Sabemos que a largo plazo esas perforaciones que hacemos para sujetar el tejido como tal, esto vale para cualquier perforación, cualquier alfiler que utilicemos, va a ser un riesgo en el futuro.
Entonces, hay otras cosas que son, por ejemplo, las cintas de velcro. El velcro es un material que nosotros conocemos mucho porque esos tapices que mostraba Alejandro anteriormente, que tienen un peso que puede llegar a 50-60 kilos, se sujetan con velcro solamente. En muchas ocasiones nos dicen, ¿pero solo una cinta de velcro sujeta el tapiz? Sí, solo una cinta de velcro. Entonces el velcro, que es un material que llevamos más de 20 años utilizándolo, a día de hoy tiene todavía un envejecimiento bastante aceptable. A lo mejor con el paso de los años y demás surgirá otra solución mejor, pero a día de hoy, con la experiencia que nosotros tenemos, es un material que funciona bastante bien y que tiene una fuerza suficiente como para aguantar un peso importante. Entonces, a lo mejor podemos poner cintas de velcro en el forro y poner en lo que es la cabeza de la figura, pues un casquete al que le sujetamos la otra parte del velcro. Entonces, por eso digo, hay cosas que a lo mejor no son tan radicales, no son cambios tan radicales, pero que sí pueden significar un cambio respecto a lo que es la conservación en el futuro de estas piezas. El depósito es otro punto importante. El depósito es cuando más tiempo están las piezas, es el depósito, porque realmente las procesiones salen, pues lo que salen, una Semana Santa al año y no tenemos más. El resto del tiempo están almacenados. Entonces es fundamental el depósito. El depósito tiene que estar, obviamente, cosas que son obvias, que no voy a decir obviedades, pero a veces sí hay que volver a tenerlo en cuenta, que esté completamente limpio. Pensemos que las condiciones ideales son casi las condiciones que nosotros tenemos para vivir, es decir, que la temperatura no sea extrema, que no tenga cambios extremos, que la humedad relativa sea también adecuada, es decir, que no tenga unos picos, que de repente tenga unas sequedades y de pronto tenemos una humedad de 80% de repente, porque todo eso es un factor de riesgo para la pieza como tal. Entonces, a veces con un simple humidificador, con una simple aire acondicionado, podemos acondicionar esas condiciones, lo que serían esas condiciones de depósito. Otra cosa importante del depósito es la forma como guardamos las vestiduras. En muchos de los casos, cuando son de gran tamaño, nos hemos encontrado de todo. Pues en algunas ocasiones sé que todas las cofradías y las hermandades tampoco tienen todos los medios para construir un mueble especialmente dedicado a guardar los mantos, a guardar las vestiduras, pero sí podemos acondicionarlo. Muchas de las veces sé que se utilizan, por ejemplo, los muebles de las iglesias, los muebles de toda la vida, los muebles de madera enormes que parecen planeros, donde se han guardado tradicionalmente las vestiduras litúrgicas, en muchos casos se utilizan. Pues simplemente con unos gestos de adecuación, que es decir, proteger el contacto directo de la madera con el tejido, con eso ya estamos alargando la vida del textil como tal. Esa protección es muy sencilla, simplemente los gases de la madera con el paso del tiempo van trasladando acidez al tejido y van ocasionando oxidación, que es otro factor de deterioro. Simplemente poniendo una barrera, un material de barrera que impida ese contacto directo, ya estamos ganando en tiempo para ese textil. Otro punto importante, la forma de, como decía, el enrollado, siempre tenemos esas tres opciones, en plano, en un mueble, enrollado en un tubo de grandes dimensiones, o colgado, que eso también es que en muchos casos no lo encontramos. El enrollado es un sistema que nos ha funcionado muy bien para textiles de gran tamaño, lo hemos probado en la fábrica con nosotros con ese tipo de tapices, con ese tamaño de textil, hemos probado todo tipo de soluciones de depósito y os podemos garantizar que el enrollado es uno de los mejores sistemas que hay. Lo único que hay que tener, un tubo de unas dimensiones acordes al tamaño, en este caso de mantos. De mantos, que es lo que de alguna manera tiene un tamaño más importante y una importancia también, nunca mejor dicho, para conservarlos. Entonces, el rulo debe tener un diámetro de 40, de 30, nosotros utilizamos unos tubos que son los tubos de encofrado de construcción, que tienen un recubrimiento de aluminio, lo cual hace que proteja lo que sería la transmisión de gases. Son tubos que en cualquier sitio de construcción se pueden conseguir. Esos tubos de encofrado tienen un diámetro más o menos de 40 centímetros y el tamaño largo de lo que es el manto. Esos tubos se protegen con un material que puede ser una guata, que puede ser algo que amortigüe para que lo que es el manto no enrolle directamente porque se resbalaría además. Esa guata a su vez se puede proteger con una tela de algodón 100%, como pueden ser las sábanas, las típicas sábanas blancas de toda la vida. Pues con ese tipo de algodón podemos forrar el tubo y ese tubo es apto para la conservación de un textil.
ese manto se enrollaría con lo que es el bordado, la cara del bordado para afuera, eso es súper importante, siempre enrollar hacia afuera el textil, es decir, que el que va a sufrir la torsión más importante, porque va a torcer más, es el forro, no el textil original, no lo que es el soporte. Y otra cosa importante, amortiguar el bordado. Cuando tenemos bordados muy gordos, cuando tenemos cualquier tipo de técnica añadida de metal que es de alguna manera un riesgo que se enganche con el tejido y demás, amortiguarlo con una cosa tan sencilla como puede ser el papel de seda, ponerle papel de seda a los flecos, ponerle papel de seda al bordado, y de esa manera hacemos como una barrera para que no se enganche. Por eso digo que a veces son cosas que no son tan difíciles y que son pequeños gestos que garantizan que ese textil esté enrollado de la mejor manera posible. Voy a mostrar unos ejemplos así muy rápidamente de casos de vestiduras litúrgicas que hemos tenido en el taller de restauración de la Real Fábrica. Esto es una casulla de una colección del Museo de Casa López de Vega en Madrid, y esto es lo que les hablaba, toda la documentación previa que se debe hacer en un textil antes de realizar una intervención. Identificamos todos los deterioros, identificamos la técnica de elaboración, identificamos los materiales. Posteriormente, una vez que ya hemos pasado esa fase de documentación, pasaríamos a la fase de limpieza. En este caso nos encontramos dos casos que son diferentes. Este repostero bordado de la Cofradía Santísima Virgen de la Paloma de Madrid, se le hizo una limpieza química adecuada a la naturaleza. Por un lado, un terciopelo de seda, que es la base, y por otro lado, el hilo de oro, que es la técnica decorativa. En este caso es un repostero de en este otro caso es un repostero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que tiene otra técnica y que tiene otro proceso de limpieza. Por eso decía que es fundamental que estos procesos más específicos lo realice un profesional que conozca perfectamente el material y la metodología que se puede utilizar. Otra fase importante que les hablaba hace un momento era la consolidación y restauración. Aquí tenemos dos ejemplos, coloquialmente, de una especie de planchado sin plancha. Quitamos todas las arrugas, reorganizamos el tejido utilizando un vapor de agua frío, pero sin utilizar ni el peso de la plancha ni el calor de la plancha, porque eso es un factor de deterioro también. O sea, que nunca planchéis, por favor. Siguiente. Bien, dentro del proceso de consolidación, pues hay una serie de técnicas que utilizamos dentro de lo que es la profesión de la conservación y restauración de bienes culturales. Y aquí tenemos un ejemplo, bueno, un par de ejemplos de ello, y es, aparte de esa preparación de ese soporte nuevo, que es un tejido, el soporte de consolidación es un tejido nuevo que es compatible con el tejido original. Es decir, que si yo tengo un manto con un raso de seda, pues el tejido que yo debo poner en la parte posterior debe ser compatible con esa seda. Y aparte de preparar ese soporte que lo prepara Almudena y su equipo, tenemos también una técnica que utiliza otro tipo de material para hacer una especie de sándwich y de alguna manera en los tejidos que requieren esa consolidación doble, fijar esa estructura de tal manera que quede completamente con una nueva estructura, básicamente. Tanto arriba como abajo, esos tejidos nuevos lo que hacen es darle mayor fortaleza. Bien, este es otro ejemplo de que aparte del proceso de consolidación tenemos procesos de reintegración, es decir que sí, este repostero que era del Ayuntamiento de Castrojeriz y era un repostero pintado, donde había faltantes, donde no necesitaba de alguna manera estética que faltaba, es decir que también intervenimos en lo que es la parte estética. Este es un ejemplo importante al que yo había hecho alusión hace un momento, es de la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos de Móstoles, y es el terciopelo que les hablaba yo, es un terciopelo de algodón blanco, que una de las camareras había hecho un cambio de forro, porque el forro estaba desgastado, estaba muy sucio, y el forro que había colocado, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la evolución textil hace que con poco tiempo nos encontremos con tejidos que ya han desaparecido. Es decir, la calidad del tejido de los años 50, de los años 40, de los años 20 no tiene nada que ver con los años 80, 90 y solo estoy hablando del siglo XX. Si nos vamos más atrás, la diferencia es todavía más abismal. Es decir que tenemos que, por un lado, no solo por la importancia histórica de lo que es, aquí voy a entrar en un tema que sé que es un poquito espinoso
y es una tradición que se ha venido haciendo durante muchos años y sobre todo en el textil de cofradía y de hermandades, y es el traspaso de los mantos, el traspaso de las piezas. El traspaso sé que es algo muy tradicional y que están muy acostumbrados a hacer los bordadores, y recupera el textil porque parece que queda nuevo. Los hermanos normalmente quieren de nuevo recuperar esa prestancia, pero olvidan que ese textil ya tiene una historia, ya tiene un valor añadido porque de alguna manera ha transcurrido un tiempo y esa pieza ya tiene una relevancia como tal. Entonces, si hacemos un traspaso, perdemos parte del original, perdemos parte de esa pieza como tal. Y ese nuevo tejido que lo vamos a colocar nunca va a tener la misma, ni las mismas características, ni la misma calidad que el tejido original. En este caso, habían hecho un traspaso, obviamente, porque es muy común, y de hecho estuvimos hablando con los hermanos, porque aparte del traspaso ya es irreversible. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Si en un momento dado se plantea, porque ya el manto no tiene más remedio, si se plantea un traspaso, es irreversible. No podemos hacer nunca volver atrás. Es decir, ya perdemos esa pieza, es lo que es el tejido como tal. De alguna manera le estamos dando mucha importancia al bordado, pero estamos perdiendo lo que es la importancia del tejido. Entonces, el problema real de este manto, por un lado, que era terciopelo blanco, y del uso de la manipulación, se había manchado, estaba lleno de suciedad y de manchas, y por otro lado, la combinación del nuevo manto, del nuevo forro, con el manto original ocasionaba una serie de tensiones. El forro tenía el tamaño que le habían dado y el manto crecía, de tal manera que generaba una serie de arrugas que cuando ellos vestían la Virgen y colocaban el manto, sobraba y hacía arrugas de todas las maneras y tamaños. Y lo planchaban y continuamente lo estaban manipulando y continuamente estaban intentando, hasta que ya dijeron, aquí algo pasa, porque no es normal que podamos colocar el manto. Y lo que encontramos cuando llegó al taller precisamente era ese problema. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando con la mejor intención hacemos este tipo de intervenciones, y que en muchas ocasiones puede ser un factor de deterioro. Este es otro ejemplo del proceso de limpieza que realizamos. Y parte del proceso de restauración. Aparte del proceso de limpieza, que a ellos les interesaba mucho porque al ser un terciopelo blanco se notaban muchísimo las manchas, lo que era la técnica del bordado, como había tenido el traspaso, tenía una combinación de materiales. El bordado de oro original era de mucha riqueza y de mucha calidad, pero al hacer el traspaso siempre hay que rebordar el contorno, y ese rebordado tenía un material de muy baja calidad. Eso también ocasionaba una serie de deterioros y se soltaba fácilmente. Tuvimos que repasar todo lo que fue el nuevo paso, el nuevo bordado, para asegurar la consolidación. Este es otro caso interesante, que es la Real Cofradía de la Virgen de la Paloma. En este caso nosotros hicimos una intervención combinada. No solo hicimos una intervención de restauración, sino nosotros también podemos realizar piezas nuevas. En este caso, la Real Cofradía había cambiado de nombre, pasó de ser Congregación de Nuestra Señora de la Paloma a Real Congregación de la Santísima Virgen, porque había recibido pues, ese nuevo reconocimiento, y eso implicaba pues, cambiar el bordado de las letras del reverso, y por otro lado querían darle prestancia a la imagen de Nuestra Señora, o sea, de la Virgen de la Paloma. Y ese cambio implicaba que esa imagen original, que era básicamente un pequeño lienzo pintado en su momento, querían convertirlo en un bordado en oro. Entonces hicimos ese trabajo, hicimos el bordado en oro, y esa pieza que ya era histórica se quedó en el museo, se conserva en el museo, porque obviamente si hacemos cualquier tipo de cambio tiene que quedar todo documentado. Estos son ejemplos de los procesos que realizamos, un ejemplo de hilo metálico, una macrofotografía, ejemplos de los procesos de limpieza, el microaspirado y la limpieza de los hilos metálicos. Y este es otro proceso de fabricación. La misma cofradía, la Virgen de la Paloma, nos pidió otro estandarte nuevo, entonces esto es otro proceso de bordado. Y este es el ejemplo que os ponía anteriormente de la documentación, limpieza mecánica y química de la casulla de la Casa Museo Lope de Vega.
Seguimos. Este es otro caso bastante particular y que seguramente le posiciona familiar, y son los estandartes. Los estandartes de cofradía son textiles que se utilizan mucho, porque tienen que salir en todo momento, porque de alguna manera es muy representativo de la cofradía, entonces el uso es continuo. Y los estandartes, como siempre están sujetos por un palo, un varal o cualquier elemento que los sujeta, pues ese elemento, que es un elemento que puede ser de madera o de metal, con el roce continuo, porque normalmente en la procesión se va moviendo, pues ese roce continuo genera este tipo de deterioros. Esto es un caso extremo, obviamente. Esta cofradía no había intervenido este estandarte en ningún caso, y lo que había hecho es que de alguna manera la seda estaba ya prácticamente irreversible, no había manera de recuperar ese daño. Entonces, en esos casos que ya es prácticamente imposible recuperar el tejido porque se ha perdido la mayor parte sustentante de él, pues tuvimos que hacer un cambio de tejido que, como os digo, no es lo más ideal, pero se documentó, esta pieza quedó en el museo, el original, es decir, que queda un registro de todo. Y este ha sido el cambio que se hizo, porque básicamente tenía que seguirse utilizando. Eso es otra característica del tipo de textil que ustedes poseen, y es que esos tejidos se tienen que utilizar. Entonces, como se tiene que respetar ese uso, también tenemos que darle una función, tenemos que darle una estructura, pues tenemos que dar un tipo de solución que permita ese uso. No podemos decirle a una cofradía, bueno, pues esto ya no se puede utilizar, guarden usted, que ya se ha quedado sin estándar. Pues no. Y ya para terminar, esto es un conjunto de indumentaria litúrgica de Don Fadrique de Portugal, que se restauró en la Real Fábrica de Tapices. Se puede ver en la Catedral de Segovia. Es una intervención muy particular, porque son unos tejidos muy ricos, y se hizo un proceso de restauración de tipo museológico. Eso sí se exhibe en una vitrina, o sea, que quiero decir que es un tejido que no se utiliza. Hay imagen de la sala que se puede visitar. Y bien, este es un ejemplo, ya el último que traje de ello, para simplemente ver que hay otro tipo de tejidos que también son litúrgicos, que son tejidos de uso. Esto es una alfombra de altar, entonces una alfombra que se pisaba, es una alfombra que estaba llena de gotas de cera, y aquí la traje precisamente es por ese otro punto que también es muy importante, las manchas de cera, que es otro caso que continuamente nos están preguntando: ¿cómo quitamos las manchas de cera de los vestidos? ¿Cómo quitamos las manchas de cera de los mantos? Porque claro, en la procesión es algo que no podemos evitar. Entonces, las manchas de cera es un caso de deterioro importante. Como os decía, no apliquéis la plancha, por favor, no apliquéis la plancha en ningún caso. Se puede quitar en seco, se puede utilizar un secador. Lo más importante sería poder quitarlo en el mismo momento en que pasa, es decir, que hacemos la procesión, vemos que tiene las manchas, quitarlo después de la procesión, no esperar a 15 días, 20 días, un mes después. Ese mismo día, si podemos intentar retirarlo, se puede retirar de manera mecánica con mucho cuidado, con un secador, darle suavemente para que reseque, y una vez que reseca, se puede levantar mecánicamente con mucho cuidado. Y bueno, esto es parte de lo que es los nuevos servicios que tenemos disponibles en la Real Fábrica, que es el servicio de anoxia que comentaba Alejandro antes, que es un servicio que hemos implementado para garantizar la desinfectación. Los tejidos en general se pueden encontrar afectados por polilla o por insectos. Entonces, es un servicio que damos en la Real Fábrica de Tapices, es un servicio que es seguro tanto para la pieza como para el restaurador. Es en una atmósfera, eliminar el oxígeno, reemplazarlo por nitrógeno, y de esa manera garantizamos que todos los insectos en todos sus estadios, huevos, larvas y adultos, son eliminados. Y este es otro avance tecnológico que tenemos en la Real Fábrica de reciente adquisición. Es una mesa de succión para limpieza química. Es un equipo que nos permite realizar limpiezas en tejidos con problemas de estabilidad de color, problemas de estabilidad estructural, es decir, mucho más delicados. Y finalmente la sala de tintes, que esto ya es para introducir la siguiente conferencia que va a hablar mi compañera Almudena. Ya llegué. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues soy Almudena López y soy responsable de la sala de tintes de la Real Fábrica de Tapices. Así que bueno, pues la idea de esta presentación es hablar un poco sobre el color y explicarles a qué nos dedicamos y cómo cubrimos las necesidades de color que surgen en diferentes equipos de trabajo dentro de la fábrica. Bueno, en cuanto a qué es el color y qué es teñir, he traído dos definiciones que pueden leer. Si buscamos en el diccionario qué es teñir, nos encontramos que es dar cierto color a una cosa por encima del que ya tenía. Más adelante veremos la importancia que tiene conocer qué es esa cosa, ¿no?, que vamos a teñir. En cuanto a qué es el color es una sensación. Por lo tanto, ya nos da pie a pensar que es una sensación, o sea que es una experiencia personal que tenemos cada uno y que vivimos de forma distinta. Es una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que dependen de la longitud de onda. En esta imagen pueden ver el espectro de la luz visible. El espectro electromagnético, es muy amplio. Y de todo el espectro electromagnético, el ojo humano solo es capaz de ver una pequeña parte, concretamente de aproximadamente los 360 a los 780 nanómetros. Esta es la franja del espectro de luz visible en la que recoge todos los colores que el ojo humano es capaz de percibir. Por debajo del espectro de la luz visible tendríamos la franja que está destinada a la luz ultravioleta y por encima sería la que corresponde a la luz infrarroja. En cuanto a los sistemas de creación, vamos a la síntesis de mezcla de color, a la síntesis de creación de los colores, tenemos dos tipos de síntesis. La síntesis aditiva, que ven en la imagen superior, y la síntesis sustractiva, que es la que vemos debajo. La síntesis aditiva es el resultado de los colores luz. Entonces, es, por ejemplo, el tipo de color que vemos en la televisión. Los colores propiamente dichos ya vienen en la luz y es la mezcla de estas luces coloreadas las que van marcando los diferentes colores. Si mezclamos las tres luces, lo que obtenemos es el color blanco. Esta es la síntesis aditiva. Y la que vemos abajo es la síntesis sustractiva, que es la que se utiliza, por ejemplo, en la imprenta o la que utilizamos también en la sala de tinte. Sería una luz que ya no va coloreada, es una luz blanca que lo que incide es a objetos que ya tienen un propio color, que ya tienen la mezcla, y lo que vemos es el reflejo que esos colores nos devuelven al ojo humano. En la sala de tintes tenemos varios problemas. El primer problema es nuestra memoria visual. Si comparamos la memoria auditiva con la memoria visual del ser humano, pues para nosotros es bastante más fácil recordar melodías, recordar canciones, que recordar con exactitud colores en cuanto a los diferentes matices o las diferentes tonalidades. Entonces, pues depender de nuestra memoria visual sería un error porque sería muy difícil acertar con lo que está buscando el otro en cuanto a las necesidades de color. Y por otro lado, el segundo problema en el que nos encontramos en la sala de tintes es la nomenclatura de los colores. También, si pensamos en nuestro vocabulario común, el número de nombres que asignamos para usar los colores, pues si hacen una lista no pasarán de unos 30 o 40 nombres, ¿no?, para designar todas estas tonalidades, por lo que, claro, se nos queda muy pobre para poder designar a todas las gamas de cada uno de los colores que nos van pidiendo. Este problema y esta necesidad de entender el color, ya a lo largo de la historia, diferentes filósofos, pensadores, físicos, pues fue un tema, ¿no?, que desde la antigüedad, ya Platón en el siglo IV hablaba precisamente pues, de la misma definición, que prácticamente muy similar a la que encontramos en los diccionarios actualmente, porque lo relaciona con una sensación
Ya Platón en el siglo IV habla que es una propiedad propia de cada uno de los individuos. También tenemos pues a Newton, a Maxwell, a diferentes pintores que intentaron ilustrar y estudiar diferentes sistemas de ordenación para poder dar respuesta a la creación del círculo cromático y toda esa evolución para llegar al día de hoy a los diferentes sistemas de ordenación o a los atlas de color también denominados, que nos sirven para poder dar respuesta a esta necesidad de nomenclatura. Tenemos el sistema CMYK, el árbol de Munsell, el sistema DIN y uno de los sistemas que es el que incorporamos a la sala de tintes, que es el sistema CIELAB, que lo aplicamos a través de la espectrofotometría. Una manera de obtener una numeración exacta para cada una de las tonalidades y dar respuesta a este problema para relacionar nuestras bases de datos con nuestra formulación de colores con una numeración que deje a un lado cómo cada uno vemos de forma propia cada tonalidad, que tiene una iluminación interna que siempre es la misma y que además está definida, ¿no?, para poder pues basarnos en un método mucho más científico a la hora de archivar y tener nuestros colores pues, regulados, ¿no?, en la base de datos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en esta diapositiva he querido traer algunas de las especies o de tintorias, ya sean animales o sean plantas, que han sido más importantes a lo largo de la historia. Los orígenes de la tintorería se remontan a la prehistoria. Ya sabemos que el hombre siempre ha tenido o ha sentido la necesidad de dar color tanto a su cuerpo como a su indumentaria y buscó la extracción del color de diferentes maneras, ya fuera de la tierra, de barros, con colores ocre, rojizos, con la sangre, para dar respuesta a esta necesidad de utilizar y de expresarnos con el color. En cuanto a persas o egipcios, bueno, he intentado relacionar un poco para ir hablando de diferentes civilizaciones y algunas de las plantas o colores más representativos, pero como todos sabemos, bueno, si no se lo digo, hay multitud de plantas tintorias y cada una pues tenemos unas tonalidades o según cómo se preparen pues nos pueden dar un abanico de colores más o menos amplio. El siguiente punto, ya pues los egipcios pues mostraron ser un pueblo con gran dominio de la tintorería. Se encuentran restos, por ejemplo, de bandas de lino teñidas con el índigo, que es el primer ejemplo que he querido traer, y esto muestra que tenían un control de la tintorería, ya que el índigo, a diferencia de casi todas las demás plantas tintorias que se utilizan a través de la decocción, es una planta que para extraer la indigotina se utiliza un proceso de fermentación y una posterior oxidación para que el color azul, que si no han visto el proceso de teñir con una tina de índigo, es mágico por el proceso final, ¿no?, de la oxidación y cómo aparece el color azul, pues se utilizaban para teñir las bandas de lino. En cuanto a los fenicios, pues los tenemos que relacionar con el múrice. El múrice es un molusco, el múrex, muy famoso, que dio fama y prestigio a la ciudad de Tiro, y con él obtenemos el púrpura del color del múrice. El único problema es la cantidad de moluscos que había que utilizar para teñir una pequeña tela, ¿no?, de seda, de ahí que fuera pues, un tinte muy caro y solo destinado para personalidades de gran importancia, ¿no?, en las comunidades. También está presente en la península ibérica y igual lo han oído hablar también como la cañailla, que también se extrae de ella este tinte, ¿no?, que ha sido tan importante a lo largo de la historia. En cuanto a Grecia, ya hereda de Oriente las técnicas para teñir,
Y, por ejemplo, pues, se encuentran restos de rubia. Aquí vemos a la rubia, la granza, que da este color rojizo. Es una planta que crece, necesita tierras pobres para crecer y que hay que conocer también porque es importante dejarla crecer bastante, ya que lo que tiñe es la raíz. Entonces, cuanto más haya crecido la planta y encontremos raíces más gruesas, podemos extraer más cantidad de colorante. Tiene un poder tintorio muy fuerte y, por ejemplo, los animales que escarban y consumen estas raíces, sus propios huesos se tiñen también de un color rojizo. En cuanto a Roma, es una civilización amante de los colores intensos. Ya en Roma sabemos que los colores marcaban diferentes niveles, ¿no?, de la categoría, y en el circo romano, pues, por ejemplo, el color púrpura estaba solo estaba permitido utilizar por los emperadores. En Roma se establece también el primer gremio ya de tintoreros, el Colegio Tintor, y a partir de ese momento también se empiezan a clasificar los diferentes trabajos en lo que es en la tintorería, con las diferentes clasificaciones de la profesión. Después pasamos al desarrollo, ¿no?, a la expansión islámica, que tiene lugar en el siglo VII. Y, bueno, pues como ha comentado antes Alejandro, lo que trajo fue la gran difusión de técnicas textiles, no solo tintorias, sino la entrada a la península de técnicas textiles y también de muchas plantas, ¿no? La riqueza botánica que trajeron con su cultura, ¿no?, pues también es importante. Y de estas plantas, pues he querido destacar el azafrán y el cártamo. El azafrán, muy conocidos por todos, pues una planta asociada al lujo que da colores amarillos y dorados, y que también, igual que el muricia, tiene el problema de la cantidad, ¿no?, de plantas que hay que utilizar, de flores, ¿no?, para extraer este color. Y por otro lado, importante también aportación de esta civilización es el cártamo o el azor, que también se utilizó mucho como sucedáneo del escarlata, un color también muy importante. En cuanto a la Edad Media, pues ya muchas zonas en la Edad Media eran conocidas no solo por las prendas que se fabricaban, sino más que nada por el manejo, ¿no?, que tenían los tintoreros y los colores que eran capaces de producir. Destaco también un insecto, la grana kermes. Tenemos ahí escritos de Plinio. Al principio se pensaba que era una baya que crecía, pero es un insecto, ¿no?, que se hospeda en este arbusto y que nos da esta variación cromática entre colores rojizos y carmesís. También otro importante es el color azul procedente del hierba pastel, también ampliamente utilizado. Y en el Renacimiento pues tenemos dos sucesos importantes que también son importantes para la tintorería. Uno es el desarrollo de la imprenta, que, pues, claro, fue un aporte para el desarrollo del conocimiento en general. Y a la par, pues, también las expediciones botánicas que tuvieron lugar tras el descubrimiento de América, ¿no? De estas expediciones botánicas, todo el intercambio y todos los diferentes productos, ¿no?, y novedades que llegaron a Europa, pues en cuanto a la tintorería, he destacado la cochinilla, que la vemos aquí, y el palo de Campeche. La cochinilla pues fue una revolución para el color rojo. Es un insecto, lo que se utiliza es la hembra fecundada que se hospeda en la opuntia o en la nopalera. Entonces la hembra es la que se aloja, tiene todo su sistema para que sigan una parte de las hembras en su cultivo, sigan procreando, y otras son las que se utilizan
para desecarlas y extraer el colorante rojo. Y en cuanto al palo de Campeche, el palo de Campeche se extrae de un árbol que se encontró en la península de Yucatán. Es un árbol que necesita terrenos pantanosos para crecer, de ahí que fuera un hábitat muy específico y que no pudiera extenderse su cultivo. Fue muy importante, en un inicio al llegar pues pensaron que iba a competir con el hierba pastel, tuvo muchísimas críticas porque la idea inicial era que iba a ser un azul, y hubo un poco de tensión para ver quién se iba a quedar con el mercado, pero al final la sorpresa fue que a través del palo de Campeche pues se podía dar con este color que era tan difícil de extraer, el negro, que pues consiguió dar el lustre, ¿no?, a los austrias que adoptaron por la elegancia, no por la austeridad, sino por la elegancia que suponía y el nivel tecnológico que era poder vestir de este color, ¿no?, del negro. Después, pues en el siglo ya XVII y XVIII, hay modas ya impuestas por las cortes de Luis XIV y Luis XVI. Los tintoreros tienen que dar respuesta a una necesidad tintoria, ampliar su abanico, y vemos en los tratados de sedas cómo empiezan a combinar muchas más, hacer más mezclas, ¿no?, de plantas. He traído también el achiote por su importancia y, como no, la gualda, la fuente pues más importante de la historia del color amarillo, que es eso, pues que es habitual utilizar, por ejemplo, la mezcla de índigo o gualda para obtener el color verde, que es el que ninguna planta pues nos proporciona, ¿no?, que se obtiene a través de mezcla. Y el último punto, pues llegaríamos al siglo XIX, que viene de la mano de William Perkins, de manera casual, en busca de una cura para la malaria, pues da con este primer tinte sintético, al que conocemos como la púrpura de Perkins o la mauveína. Rápido patentó su descubrimiento porque vio que tenía en su poder pues el descubrimiento de los primeros tintes sintéticos, y de la mano de los tintes sintéticos pues llega lo que conocemos hoy en día, lo que se puede llamar la democratización de los colores y la disposición ya de todas las tonalidades para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poco como la pasada de alguna de las plantas, ¿no?, y de los hitos más importantes en cuanto a los orígenes y el desarrollo de la tintorería hasta la llegada de los tintes sintéticos. En cuanto a los orígenes ya de nuestra sala de tintes, pues Felipe V ya plantea una necesidad hay un nuevo gusto por el color. Se hace un cambio de industria. Hay muchos avances en cuanto a la industria textil, a las necesidades del color, y otro punto importante es la ruptura que hay de las relaciones entre España y los Países Bajos. Por eso, en 1721 es cuando se decide crear la Real Fábrica de Tapices en Madrid. Y digo 1721, solo la creación de lo que es la fábrica de tapices. En un inicio no cuenta con una sala de tintes propia. Todas las necesidades tintorias que van surgiendo en la fábrica se encargan a Manuel Robles y a Juan Sedeño, que son los tintoreros de la Casa Real. Y ya es en 1760 cuando se decide que se va a crear una sala de tintes en las instalaciones, ¿no?, de la Real Fábrica. Esta sería nuestra primera sala de tintes, que he extraído esta imagen, que es en un conjunto de acuarelas de José María Florit de Arizcún de 1888, que bueno, pues empezó así de rústica, pero bueno, ha ido evolucionando a la imagen que ven en el centro, que es la actual sala de tintes en la que trabajamos. Tenemos la sala dividida en varias zonas, una zona más de seco, donde está el microscopio, aquí a la izquierda,
donde tenemos pues, la base de datos, donde hacemos los cálculos. La zona de frente es la zona de almacenaje de los tintes, y a la espalda, que no ven, es un armario que tenemos, un armario de seguridad donde tenemos todos los productos químicos. Y en la derecha pues tenemos dos campanas extractoras para cumplir también con todos los protocolos de seguridad e higiene en el trabajo, las zonas de agua y las zonas de fuente de calor para teñir. Aquí en la devanadera ven estas madejas, serían como las recibimos, las madejas de lana o de seda. Generalmente nos las preparan y las tenemos que desengrasar y las tenemos que desengomar para después hacer el proceso de tinción. En cuanto podemos dividir el trabajo de la sala de tintes en dos grandes grupos. Las necesidades que surgen para la creación de obra nueva, en este caso generalmente son madejas de lana o de seda. Si son para tapices, la lana fina para tapices; si son para alfombra, es lana más gruesa de alfombra. Que en este caso he querido recoger esas imágenes donde pueden ver la cantidad de canillas que van preparando según las necesidades. No teñimos grandes madejas muy grandes, porque lo que tenemos es que abastecer a muchos maestros liceros a la vez, por lo que teñimos madejas de unos 40 gramos y vamos abasteciéndoles para que puedan formar las canillas, que pueden estar formadas solo por lana, solo por seda o por lana y seda, y lo que buscan es la fusión de esos dos colores que obtienen con esa canilla. Entonces, en un primer momento, ahí la dificultad está en hacer una carta de color. Según cómo el maestro licero ha interpretado el cartón, se deciden qué colores, qué tonalidades son las que necesitan, se tiñen para que ya tenga como un ok de la carta de tintes, ¿no?, que va a necesitar para desarrollar esa obra, y la dificultad está en reproducir exactamente, tintada tras tintada, año tras año, porque por ejemplo estos tapices que estamos haciendo ahora para el Palacio de Dresde ya llevan varios años. Entonces tenemos que tener muy claro, de eso de ahí el problema, ya para que entiendan, la nomenclatura y la relacionada con nuestra tinción, para poder abastecer exactamente con el mismo tono que quieren. Tienen también que tener en cuenta que trabajan, como ha comentado Alejandro, en una zona muy pequeña durante muchas semanas. Entonces tienen el ojo muy entrenado, saben exactamente y notan cualquier variación, o incluso a veces lo que quieren son esas pequeñas variaciones para conseguir esos degradados que son casi imperceptibles, pero que, claro, se consiguen también gracias a entendernos, ¿no?, lo que ellos quieren con lo que les vamos ofreciendo. Y la segunda necesidad que cubrimos es la de mis compañeras, las restauradoras, según la obra que entre al taller. Si tiene alguna necesidad, que como comentaba Verónica, en cuanto a soportes, ya sean soportes traseros o soportes superficiales, pues también nos van diciendo las necesidades que tienen cada obra y teñimos específicamente para cada obra y para cada faltante o reintegración que vayan a efectuar en cada obra. En cuanto a qué tipo que era lo que veía en la definición, lo importante, ¿no?, que es esa cosa que vamos a teñir. Hay una afinidad entre el tinte y la fibra textil. Por tanto, tenemos que conocer qué tipo de fibra, ¿no?, que vamos a teñir, que vamos a meter en la madeja, o sea, en la olla, para saber cómo va a reaccionar. En cuanto a las fibras textiles, el mundo, ¿no?, vamos, es muy amplio toda la cantidad de fibras textiles, artificiales o fibras naturales, por lo que me he centrado en las principales fibras textiles utilizadas a lo largo de la historia en la elaboración y manufactura de tapices y alfombras. Estas son 4 fibras. Las podemos dividir en 2 grupos: las fibras de origen animal, o sea, fibras proteínicas, y las fibras de origen vegetal, o sea, celulósicas. En cuanto a las fibras de origen animal, tienen en común que tienen proteínas. La primera que tenemos es la lana, que contiene la proteína, la alfa-queratina. Es una
proteína que contiene azufre, de ahí ese olor característico que es fácil, ¿no?, encontrar en la lana. Cuando la miramos al microscopio para poder identificar una de otra, cuando tenemos alguna duda o vemos piezas que puedan tener alguna mezcla, ¿no?, de fibras, pues la lana es fácil distinguirla al microscopio porque se ven como pequeñas escamas características, ¿no?, al ser pelo de oveja, pues vemos las escamas, todas estas celdillas, ¿no?, a lo largo de toda la fibra. Es interesante conocer cómo es esta proteína, la alfa-creatina. Es una proteína que tiene esta forma, la forma de muelle, de ahí que tenga unas características. Es una fibra que se estira porque tiene mucha capacidad de elongación, es una fibra muy higroscópica, es capaz de captar hasta el 200% de su peso en seco, ¿no?, de agua, y que retiene, por esta forma en espiral, retiene las partículas de aire, de ahí que nos aporte esa calidez que es característica también de la lana. Y la otra fibra de origen animal, pues, que tenemos es la seda, procedente del gusano de seda, del Bombyx mori. Si la vemos al microscopio, vemos una fibra tubular de aspecto brillante y tiene una característica que viene dada también por sus propiedades químicas. Todas las fibras textiles son cadenas, son macromoléculas que se han unido con enlaces covalentes formando una cadena. Estas cadenas, para explicarnos, ¿no?, más fácil, estas cadenas pueden estar ordenadas de dos maneras. Pueden estar muy ordenadas, todas muy colocaditas, tener un empacado, lo que decimos un empacado muy bueno, o desordenadas, tener zonas amorfas. Cuando hay un empacado muy fuerte, que es el caso de la seda, unas cadenas están muy paralelas, como que encajan muy bien una con otra. De ahí que sea una fibra muy resistente por la distribución molecular que tiene. Si ven arriba también, vemos que es una fibra con una forma triangular, de ahí que tenga ese brillo, la seda, porque refleja por sus tres lados, ¿no?, es como un prisma que refleja muy bien la luz, entonces es lo que le aporta esa característica de brillo. Otro tipo de empacado que no es el de la seda, que es tan perfecto, ¿no?, que encaja tan bien, sería el que tiene regiones amorfas, que vemos que tiene zonas que tienen como aberturas. En este caso, pues serían fibras que lo que nos aportan son fibras que van a captar muy bien el agua, porque van a tener zonas donde van a captar y a recoger la humedad. Serían fibras muy higroscópicas que también nos proporcionan ventajas según el uso que le vayamos a dar. Por eso es importante conocer lo que tenemos entre manos. Y en cuanto a las dos fibras de origen vegetal, pues tenemos el algodón, la fibra de origen vegetal más importante del género Gossypium. Cuando la miramos al microscopio vemos una cinta plana que tiene giros a intervalos intermitentes, entonces la vemos que va dando giritos. Y a su lado vemos el lino, una fibra muy vasta que lo que tiene, es lo que también les decía, un grado de cristalinidad, un grado de empaquetamiento muy fuerte. Ya desde la antigüedad conocían esta propiedad del lino y ha sido utilizada por la fuerza que encontramos siempre que nos proporciona, pues, esta fibra. Entonces, pues así a grandes rasgos, estas serían las 4 fibras más importantes que teñimos en la sala de tintes. En esta diapositiva, pues he querido recoger un poco lo que es el proceso, los puntos más importantes del proceso de tinción. De los colorantes naturales, pues ya hemos hablado hasta que llegamos al siglo XIX a los colorantes sintéticos, que son los que utilizamos sobre todo de cara a la restauración por la resistencia y la calidad que presentan ante los factores de deterioro más importantes que inciden en los textiles. Entonces, los colorantes sintéticos, igual que los colorantes naturales, se dividen en grandes grupos.
los sintéticos los mismos, hay muchos grupos y mucha tipología de tintes sintéticos, pero los que utilizamos nosotros son colorantes de tipo directo para las fibras celulósicas y colorantes de tipo premetalizado para las fibras proteínicas y también para las poliamidas, que nos sale ahí. Lo más importante, pesar lo que vamos a teñir. Ninguna madeja pesa exactamente lo mismo, con lo que tenemos nuestra fórmula y tenemos que adaptar a la madeja que vamos a teñir. Tenemos que pesar la madeja en seco, nosotras lo hacemos la madeja entera, nosotras lo hacemos en seco. Calculamos la relación de baño, según la fibra que vayamos a teñir, cuánta cantidad de agua necesitamos. El agua de Madrid nos vale, entonces utilizamos agua del grifo. Y después tener los colorantes preparados. Los tenemos preparados en una solución exacta que siempre repetimos para que tengan la misma concentración y nos sirvan las mismas fórmulas. Por tanto, aplicamos nuestra formulación según lo que nos pesa la madeja y pues a veces tenemos fórmulas que varían un 0,1%, 0,02%, muy poca cantidad, pero se refleja en los colores y entonces pues lo tenemos que pesar y tener en cuenta. Utilizamos también unos productos aditivos que nos ayudan a mantener el pH de la disolución y por último pues tenemos que controlar el tiempo y la temperatura, la curva de temperatura que tenemos que respetar para una fijación idónea. En cuanto a la importancia de los tintes en la conservación y restauración, pues siguiendo los criterios que están basados, ¿no?, en la legislación de la conservación y restauración de bienes culturales, toda intervención de restauración debe sustentarse en 3 aspectos: la legibilidad de las intervenciones realizadas, la estabilidad de los materiales que empleamos y, por último, la reversibilidad de todos los tratamientos que hacemos. Dentro de la restauración, pues como se pueden imaginar, el color pues, es un paso importante porque, aparte de la estabilidad que los materiales que proporcionamos dan a la obra, pues al mismo lado también ayudan a la estética, ¿no?, y a la reintegración visual que se está buscando. Esta es una madeja un trozo de nylonet de lo que se utilizaba, que ha dicho Verónica, para hacer el sándwich, para hacer lo que es la consolidación superficial, y esa sería una trenza, un hilo muy fino de seda, un organsín de seda, que debido a la finura pues lo teñimos en trenzado para poder manejarla. Aquí podemos ver algunos ejemplos en los que pues, utilizan nuestras compañeras, las restauradoras, de los diferentes tejidos, ¿no?, teñidos para incorporación, ya sea para soportes, en anverso, reverso, para reintegrar lagunas y también para alfombras, ya sean de uso doméstico o tengan un fin museístico. Y por último ya, pues en cuanto a lo que les hablaba al principio, la importancia de la nomenclatura del color, pues para nosotros es importante archivar todo lo que teñimos con nuestra fórmula, porque nos sirve para tener un patrón, para disponer de un punto de partida y poder repetir resultados que se necesitan y bueno, pues donde vamos recogiendo siempre todos los pasos que hemos ido utilizando y siempre pues un registro de toda la, pues eso, del retal, ¿no?, o del tejido o hilatura que se ha teñido. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la nomenclatura para el color, pues estamos haciendo una base de datos elaborada con un espectrofotómetro que pueden ver en la imagen. Es un aparato que utilizamos para medir el color, lo obtenemos en este sistema, en el sistema CIELAB, es un sistema de ordenación del color universal y lo que nos da es 3 puntos en un eje, en unas coordenadas. La coordenada A, donde veríamos la cantidad de rojo-verde, la variación que tiene en ese eje de estos 2 tonos, la B, que es la vertical, que es la variación entre el amarillo y el azul, y la tercera, que es la L, que es la luminosidad, que se puede traducir entre el negro y el blanco. Entonces nos permite capturar y evaluar el color de manera objetiva
Además, tenemos el software instalado en la sala de tintes. Con este software podemos hacer una comparativa, archivar y comparar dos colores y conocer de forma numérica su diferencia. Entonces, pues podemos pasar si queréis. Lo utilizamos en restauración para hacer una valoración de una medición inicial y una medición final después del proceso de restauración, para poder ver los cambios de color que ha sufrido la obra tras el proceso que se haya decidido llevar a cabo, ¿no? Tras la limpieza, donde vemos que generalmente este eje, el tercero, el de la luminosidad, al retirar la suciedad superficial, el polvo acumulado, pues es una de las coordenadas que más variación generalmente vemos. Lo que hacemos es un mapeo de las zonas más representativas, o para tener diferentes tonalidades dentro de, en este caso, de un tapiz, pero lo hacemos en reposteros, banderas o indumentaria. Medir exactamente, saber el punto exacto donde estamos midiendo para repetir cuando acabe el proceso de restauración y medir el mismo punto, obtener con el software los niveles, ¿no?, de estas tres coordenadas en el EAB, y luego hacer lo que les decía, esta comparativa, donde podemos ver el antes y el después y los cambios en cuanto a colorimetría que ha sufrido la obra. Y bueno, pues de este lado dejamos a un lado como cada uno, pues vemos, ¿no?, el que se quedaba antes solo, pues veíamos una imagen final y era mucho más subjetiva, como veíamos el cambio y la ganancia de color, y ahora, bueno, pues utilizamos la espectrofotometría para basarnos en un estudio más científico de la obra y del proceso de restauración. Nada más, terminé. Muchas gracias. Bueno, pues aprovechemos, si hay tiempo, para algunas preguntas, algunas inquietudes o algunas recomendaciones que les podamos dar. No damos nunca nombres de productos comerciales, salvo que sean tenidos normalmente como los habituales en restauración. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el mejor insecticida? El laurel. Sin dudarlo. Siempre que utilicéis laurel, que no toque la ropa, lo metéis en una bolsita de estas de plástico de... Bueno, buenas tardes. Enhorabuena, en primer lugar. No sé en qué momento se ha mencionado el uso de vapor frío. Sí. ¿Cómo es la técnica del vapor frío? Sí, básicamente Hola. Sí. El proceso de alineado es un proceso que hace consolidación en la restauración de tejidos. Entonces, es básicamente reorganizar las fibras, porque un deterioro que es bastante usual son las arrugas, los pliegues, las deformaciones. Entonces, lo que utilizamos es ese poder de higroscopicidad que tienen las fibras. Entonces, lo que hacemos es aplicarle vapor frío, porque la temperatura, como habíamos hablado antes, es un factor de deterioro. Ese vapor frío lo que hace es que lentamente se vayan hidratando y se hacen más flexibles las fibras, se reorganizan. Entonces, con una técnica específica vamos dándole la forma que originalmente tenía, es volver a reorganizar la estructura del tejido. ¿Cómo se produce ese vapor frío? Vale, pues tenemos un equipo especial que es muy similar al que se utiliza, por ejemplo, para tratar los niños y los bebés que tienen que es por ultrasonido, no es por cambio de temperatura, cambia el estado del líquido, del agua del líquido a gaseoso por ultrasonido, es decir, que no aplica temperatura. Acordaos que la lana, os lo digo porque si algunos habéis comprado recientemente una vaporeta o similar, lo siento, no os ocurre utilizarla con lana en vuestra vida, porque como habéis visto la estructura de hélice de la lana, si le metemos vapor a más de 28 o 30 grados, como una vaporeta va normalmente 60-90, estamos destrozando la lana. Así que solo podemos utilizar, pues, hay productos estándar en el mercado de vaporizadores fríos. Luego es la técnica del restaurador el que va a saber la graduación, cuánto tiempo tiene, que a lo mejor tiene que estar semanas hidratándose un tejido, y si te pasas, pues evidentemente haces el efecto contrario.
muchísimas gracias y darles la enhorabuena porque ha sido interesantísima el seminario. Yo soy la camarera de nuestra patrona, ¿no? Y entonces tendría muchísimas preguntas que hacerle, pero va a ser. Lo que sí no me voy a fiar mucho es el velcro, porque, como saben, nuestra patrona está en la ermita arriba, ¿no? Y hay veces pues, que el tiempo, primeramente los vientos, la humedad, porque nos llueve, en fin. Yo, sinceramente, del velcro no me voy a fiar, porque la noche anterior, cuando la vestimos, tanto Marisa como yo arriba, ¿no? Pues siempre, claro, ustedes, no es lo mismo, yo creo, una procesión de Semana Santa, pero nuestra patrona, pero no, nuestra patrona, la gente se acerca, a lo mejor le tira del manto, tal. Y yo, sinceramente, no creo que vaya a utilizar el velcro, eso sobre todo. Y lo que sí quería preguntarle es de qué forma, porque nosotros tenemos bastantes mantos, los tenemos metidos como en unas, ¿cómo le diría yo? Unas, no me ahora la palabra, es como un cómoda, es como un sofá, así, lo que tenemos expuesto en una de las partes, ¿no? Porque tenemos hasta ahora 170 mantos, pues muchos que los tenemos que tener en cajones, los que se pueden tener y los que no los tenemos en plano. Entonces, quería preguntarle si esa forma, por ejemplo, el manto de la ciudad, que es un tisú de plata y tiene unos bordados y es una preciosidad de manto, ¿es conveniente tenerlo de esa manera? Sí. A ver, lo que hablaba en parte de la charla era que la forma como se almacenan es fundamental. Y en los casos en que tenemos mantos con un peso importante, hay que tener en cuenta que si los tenemos expuestos continuamente, ese peso, esa fuerza de la gravedad va a hacer que trabaje, que de alguna manera la estructura del tisú reciba todo ese peso y de una manera continua. Entonces, en la medida de lo posible, si no fuera necesario que estuvieran expuestos, si no fuera necesario que estuvieran continuamente en ese sentido vertical, pues lo ideal es que pudieran reposar de forma horizontal. ¿Por qué? Porque se reparte todo el peso y todas las fuerzas de manera homogénea. Cuando está en vertical o aunque tenga algo de inclinación, el peso superior, o sea, el peso se va a concentrar en la parte superior y esa parte va a ser más vulnerable. Entonces yo sí que os recomendaría a todos que en la medida de lo posible, pues sé que es muy difícil tenerlos en plano porque obviamente ocupan muchísimo espacio y son muchos, pero por eso la alternativa de enrollarlos ocupa menos espacio y si se hace de una manera correcta, pues el manto también puede conservarse en buenas condiciones. Va a ser un poco difícil tenerlo así, porque aparte de eso ahora va a estar expuesto. Sí. Bueno, si no se puede, otra alternativa es hacerlo como hacen muchos museos de manera periódica. Es decir, tener un tiempo expuesto el manto, luego en otro momento mantenerlo en horizontal y alternando, cambiando, que no esté permanentemente expuesto. Entonces, exactamente, que se vayan rotando, exactamente. Eso se hace en muchos museos para las colecciones textiles, como algunas tienen que estar expuestas siempre, pues normalmente se hacen cambios de exposición precisamente por la seguridad de las piezas. Y otra cosa también que quiero preguntar y que me es la temperatura. Sí. Nosotros siempre sacamos que, claro, arriba en el santuario, pues sobre todo en invierno, mucho frío, tal, ¿no? La humedad, tenemos unos aparatos para que traigan la humedad. Y sobre todo también la misma temperatura en invierno que en verano. Ahora tenemos calefacción, pero que no sé yo si es suficiente, porque hay veces que sí, los radiadores están calientes. Claro. No sé. Sí, por eso yo les decía que es un poco sentido común. Es como pensar en nosotros mismos. O sea, ¿cuáles son las condiciones agradables? Unos rangos lo más estables posible. Lo que se está diciendo es perfecto. En invierno tener calefacción y en verano tener aire acondicionado. Porque lo que de alguna manera es más riesgoso para la pieza son los picos. Es decir, tener en verano 40 grados y de repente en invierno tener -1. Eso es lo más riesgoso para el textil. Entonces, dentro de la medida de lo posible, si podemos tener una estabilidad, obviamente no tiene que ser perfecta, no tiene que estar siempre a 21, la bibliografía dice que tiene que estar a 21, pero obviamente hay que adecuarse a la situación de cada caso.
Entonces, no necesariamente 21, pero bueno, si oscila entre 30 y pico y 18, pues ahí es aceptable, no es lo más ideal. Muchas gracias y les invito a que suban a verlo. Muchas gracias. Yo de todas maneras le invito a que piense en el velcro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, darle de nuevo las gracias al director y a la técnica de la Real Fábrica por haber tenido esta tarea tan maravillosa y habernos informado de muchísimos aspectos que nos preocupaban. No me quiero despedir sin agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, porque como dicen los artistas, sin público no puede haber arte, ¿no? Pues igual. Y hoy está el día de verdad para quedarse en casita brasero. Y agradecer también a la Diócesis de Coria Cáceres que nos haya facilitado esta espectacular sala y a Jorge, el responsable, que bueno, que con las compañeras hemos podido técnicamente arreglar el tema técnico y hayamos disfrutado también de imágenes, porque una conferencia sin imágenes no es lo mismo. Que paséis todos una buena noche y agradecer de nuevo y deciros que tenéis aquí la cofradía de Cáceres a vuestra disposición y que os esperamos dentro de 3 o 4 años, ¿vale? Muchas gracias a todos.